En la cultura popular siempre han sido muy importantes las ideas religiosas y un ejemplo muy característico son las ideas que sustentan a las mayordomías de la Sierra de Songolica. Miles de años atrás, al final de la estación húmeda, las pequeñas bandas celebraban la buena recolección y la caza obtenidas y la atribuyeron a un algo o a un alguien sobrenatural e intuían alguna relación con la conducta humana, la sincronía astronómica, el ciclo de vida de las plantas y el movimiento de la fauna. También sabían de los malos años. Mediante mitos, discernían que era necesario repetir correctamente la secuencia de eventos naturales y humanos que culminaban con suficientes provisiones para la época seca, vital para la supervivencia. Entonces, los nómadas crearon los rituales. Además, la muerte siempre acompaña a la humanidad. La deposición de cadáveres ya se habría ritualizado unos 5000 años antes de nuestra era, señal de que se pensaba asegurar en otro espacio, más allá de la vida cotidiana, el compartir esa energía emocional entre fallecidos y deudos. Cuidar la correcta interacción entre hombre, tiempo y naturaleza requirió de individuos que ejercieran el control cultural del ritual, de las creencias y de las técnicas místicas, propiciatorio de la energía emocional y de los sentimientos de identidad y legitimidad para el control político de recursos humanos y materiales, y obtener seguridad en la vida terrenal. Dada la importancia de los mitos y rituales entre la magia y la religión, los ritualistas definieron épocas y su herencia histórica dio sentido a los seres sobrenaturales, dioses y milenios más tarde a los santos patronos, núcleo y sustancia de las mayordomías. Los primeros habitantes de la sierra eran nómadas hasta unos 1850 años antes de nuestra era, cuando ya existían aldeas, agricultura y cerámica. Utilizaban algún idioma relacionado con el mazateco y el popoloca, de la familia lingüística otomangue, y compartían un conjunto de creencias llamadas cielo-tierra. Entonces, creían que la tierra era una entidad divina, benévola, pero mostraba ira en los terremotos. El cielo era un lugar de espíritus, antepasados convertidos en nubes que al molestarse enviaban rayos. Puede suponerse que en la Sierra de Songolica los grupos otomangues prefirieron la superficie terrestre como principal entidad divina, dada la actual importancia que tiene en el pensamiento de los pueblos originarios de la sierra. Después, los nahuas arribaron a la sierra y utilizaban un dialecto oriental más vinculado al Golfo de México, hacia los años 500 a 600 de nuestra era. Tenían un complejo sistema de creencias llamado Mundo Flor, traído del suroeste de Estados Unidos. El mundo florido era una tierra espiritual donde había una montaña, lugar a donde iban los muertos, con caminos, casas y seres vivos floridos, invocados con flores. La flor se asocia al corazón, alma, sangre, fuego, guerra, caza e imágenes coloridas, como aves, mariposas y el arco iris. Las creencias de Mundo Flor son muy antiguas, se observan en la arqueología olmeca entre 1200 a 400 años antes de nuestra era, y en la maya de 600 a 900 años antes de nuestra era, asociado a la montaña florida, el sol naciente, el dios Xochipilli y el camino de flores utilizado por el sol, los dioses y los antepasados, representado por Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Actualmente es casi imposible realizar una ceremonia religiosa o civil sin la presencia de la flor en la Sierra de Songolica y en gran parte de México. A las creencias oaxaqueñas de cielo-tierra y nahuas de Mundo Flor se sumó más tarde otro sistema de creencias llamado tradición chalchihuites, surgido en Jalisco y Nayarit entre los años 100 y 900 de nuestra era. La tradición chalchihuites es un conjunto coherente de manifestaciones relacionadas con la guerra, con los ritos de asambleas de guerreros, con la parafernalia de un poder político religioso que enaltecía los valores del hombre en la guerra, destacando el sacrificio ritual de los vencidos en la batalla. Los chichimecas llevaron la tradición chalchihuites a Tula y su región, de donde procede el grupo Nonoalca, que arribó a la Sierra de Songolica entre los años 1100 y 1200 de nuestra era. Eran nahuas, pero usaban una variante distinta a la que ya utilizaban los nahuas que habían llegado anteriormente.
se distinguieron por el culto a Tezcatlipoca, uno de los principales dioses de la tradición chalchihuites. Después, visitaron la sierra los chichimecas y más tarde los aztecas. Llegaron al centro de Veracruz. Se carece aún de exploraciones arqueológicas que puntualicen la historia antigua de la sierra, pero seguramente al inicio de la época colonial había poblaciones sotomangue, popoloca y mazateca, y nahua, oriental y occidental, que compartían creencias, rituales y técnicas místicas de tres horizontes, uno con más énfasis en la tierra, otro en la flor y un tercero en la guerra y el sacrificio humano. La presencia de la religión católica al principio fue débil. Hubo un convento franciscano en Zongolica que pasó al clero secular en 1569, pero desde 1565 se difundió en la Nueva España la Contrarreforma católica, que promovía la monarquía y los ideales de pureza, virginidad, castidad, honor, familia, la fama y el prestigio, además de la sabiduría como los principales valores sociales. Una corporación, entre otras, encargada de imponer tales valores fue la cofradía, con un papel fundamental para que la Iglesia fuera la institución encargada de estructurar el cosmos e instaurar el orden moral universal, a través del desarrollo de técnicas de control de los instintos antisociales, las pasiones y las emociones. En comunidades indígenas, la cofradía étnica permitía la incorporación de grupos al dominio real y a la religión católica, pero al mismo tiempo los mantenía segregados del resto de la cristiandad y de otros súbditos. Este dispositivo de control político y social, diseñado para defender a la Iglesia católica del reformismo protestante, fue permeable a los horizontes de la tierra y mundo flor, pero no así de la tradición chalchihuite, pues el sacrificio humano fue sustituido con dolor, resignación y martirio, en opinión de Gonzalo Aguirre Beltrán. Los santos patronos, como tales, fueron asignados a los pueblos considerando la similitud del patrono con el significado del nombre de un santo, de su fecha en el santoral, la biografía o la reinterpretación de símbolos que les atribuían. Sin embargo, el santo europeo y el dios mesoamericano eran muy diferentes. Por una parte, el dios patrono atendía todos los aspectos de la vida del grupo, en tanto que el santo patrón católico, que intercede ante Dios, solo tiene una función especializada. Además, en el Altepe, los grupos se agregaban con su propio dios, y tal convivencia divina fue posible porque un dios podía desdoblarse en varios dioses, o también distintos dioses fusionarse en uno solo. Estos mecanismos para asimilar nuevas divinidades permitieron adicionar a los santos patronos, entre las creencias de cielo-tierra y mundo-flor. En apariencia, fue un triunfo de la fe católica, pero en el fondo, se trataba de dos complejos conceptuales diferentes que provocaban un lenguaje doble y era entendida como uno en ambas partes del diálogo. Así, la cofradía impuesta desde Europa para el dominio religioso y defensa contra la reforma protestante, en la Nueva España las comunidades indígenas ejercieron el control cultural y se apropiaron de la estructura jerárquica, el calendario y rituales, pero en las creencias ocurrió un complejo sincretismo entre dioses patronos y santos patronos, en el cual la tierra y la flor son valores fundamentales en la cultura popular e indígena. Así fue como los pueblos originarios de la Sierra de Zongolica afrontaron la llamada conquista de México y reorganizaron sus comunidades y religión para sostener la tradición civilizatoria mesoamericana, parte fundamental del México profundo y de la cultura popular mexicana. Quédate en casa. Nos vemos pronto. Muchas gracias.